Buenas tardes a todos. Les comento que ya están las notas cargadas en la plataforma, las notas del primer parcial. En la de Moodle, Ligda, sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Bien, nuevamente tenga cada uno de ustedes muy buena tarde. Es un gusto saludarles, informarles para los que se acaban de agregar que hace unos momentos acabo de terminar de ingresar sus calificaciones a la plataforma de control de notas. De manera general, hay bastantes, hay algunos 30. Eh, hay buenas notas. No he sacado el promedio porque solo terminé de calificar. Ingresé las notas a la plataforma para poder entregárselas de una vez hoy. Pero sí, recuerdo que habían bastantes 30, habían otros 27, 28 que tenían algún paso que no habían realizado, no habían dejado constancia de todas las operaciones, por ejemplo, y eso les fue restando algunos puntitos. Y yo les indicaba en las clases anteriores que era posible, había una probabilidad de que la respuesta de alguno de los ejercicios no estuviera. Esto porque yo les comentaba que con la cantidad de ejercicios que se ingresan, a veces puede hacer que como docentes al momento de estar ingresando las respuestas, realicemos algún mal teclazo y cambie la respuesta correcta. Pero les dejé claro también de que realizaran una anotación que su respuesta no coincidía con las que estaban en la plataforma y yo procedía a revisar detalladamente cada uno de los ejercicios. Me encontré con varios casos. De esos casos, uno era el que no tenía la respuesta correcta en la plataforma, era un ejercicio de suma, y los demás ejercicios sí tenían las respuestas. Sin embargo, los inconvenientes
que pude detectar en los compañeros que no encontraron la solución fue en el caso de suma y resta, que copiaron mal algún valor del ejercicio al momento de que estaban resolviendo o empezaron a resolver el ejercicio fuera de suma o de resta. En multiplicación no colocaron adecuadamente las matrices. Hubo unos compañeros que indicaban que las matrices no eran compatibles, pero si no eran compatibles teníamos que hacer una transpuesta para que los términos se correspondieran y poder obtener la información que nos estaba proporcionando. Eso en cuanto a suma, resta, multiplicación. En las ecuaciones, algunos tenían la respuesta correcta, pero no tenían el procedimiento. Otros no utilizaron el método que se les solicitaba y si era necesario que utilizaran, si les pedía Gauss, tenían que utilizar Gauss. Si les pedía Kramer, debían de utilizar Kramer. Si no lo utilizaron, pues lo que se está evaluando es el uso de los métodos, si ustedes comprendieron el procedimiento. Y eso principalmente como recomendación cuando estén resolviendo su examen. Yo comprendo que puedan sentirse angustiados, frustrados hasta cierto punto, pero no escribamos con el hígado. Encontré un par de anotaciones en los exámenes en donde indicaba que era, eh, era como inconcebible que no estuviera la respuesta correcta en la plataforma, que eso solo los hacía perder tiempo y limitar que pudieran terminar el examen. Como les mencioné, yo me di a la tarea de revisar cada uno de los ejercicios y resulta que la persona que escribió este comentario no se percató que las variables que nos estaban proporcionando en el ejercicio estaban en las filas y tenían que hacer una transpuesta de la información que nos estaban presentando para colocar las variables en las columnas. Entonces, a través de la escritura, uno puede manifestar sus sentimientos y también transmite las emociones y cómo estamos escribiendo los textos. Entonces, esto puede pasar en el segundo parcial también, de que pueda ser que ustedes no encuentren la respuesta correcta. Pero si están seguros de que su procedimiento es el correcto, no tienen por qué detenerse, sino que continúan con sus otros ejercicios y si aún tienen tiempo, regresan nuevamente a analizar su problema. No solamente centren su atención en los cálculos, porque puede ser que sus cálculos estén correctos. Tal es el caso de este colega, de este compañero o compañera, no recuerdo. Sus cálculos estaban correctos, pero él trabajó con un planteamiento equivocado. Entonces tenemos que centrar nuestra atención también en el análisis y en cómo realizamos ese planteamiento del problema. Algunos, algunos no les dio tiempo de terminar, sin embargo, dependiendo de en dónde se quedaron, tenían 1, 2, 3 puntos, dependiendo de la ponderación del ejercicio y de cuánto habían logrado avanzar. Entonces, ya están ahí las notas. Ustedes tienen sus soluciones. Pueden, si tienen, supongo que tienen también el texto del ejercicio. Si tienen duda con algún ejercicio o algún punteo, revisen que estén adecuadamente los datos,
que también realizaron las conversiones. Habían unos ejercicios que teníamos que realizar conversión de horas a minutos, otros de kilos a gramos, y varios estudiantes no realizaron esas conversiones. Entonces, para este segundo parcial, yo les recomiendo que practiquen bastante, por favor, para poder obtener un buen resultado. Vamos a empezar la clase de hoy con el tercer tema. Este es el tercer tema que vamos a ver para el segundo examen parcial, y hasta esta hoja de trabajo serán los temas sujetos a evaluación. Quiere decir que para el segundo parcial nosotros vamos a evaluar la hoja 5, 6 y 7. La hoja 5 la entregaron esta semana, la hoja 6 me parece que la próxima semana, y la hoja 7 también la vamos a entregar a principios de la siguiente semana, antes de irnos de descanso de Semana Santa. Este tercer tema es un tema bastante sencillo. Si les pareció complicado lo que era el método gráfico, el método simplex, este tema de los modelos de asignación es como el ejercicio que les va a dar un respiro, o el ejercicio que va a garantizar que por lo menos ustedes saquen entre 8, sí, más o menos unos 8 puntos en el segundo examen parcial, porque el tema es bien sencillo, no requiere nada más que unos cálculos de restas y unos procedimientos que vamos a ver a continuación. El tema es los modelos de asignación. Como su nombre lo dice, bueno, estos modelos de asignación también entran dentro del conjunto de modelos de programación lineal. Sin embargo, este modelo, como su nombre lo dice, se encarga de asignar recursos a tareas. Su nombre lo dice, asignación. Por lo tanto, a través de estos modelos de asignación vamos a asignar los recursos a las tareas. Pero para poder realizar esa asignación se debe cumplir con un supuesto, y ese es el de que cada tarea es ejecutada por un solo recurso. Y a este supuesto que cada tarea es ejecutada por un solo recurso, se le llama o se le conoce como un ejercicio o un problema balanceado. ¿En qué consisten los modelos de asignación? Su nombre lo dice, asignar recursos a tareas. Si nosotros somos gerentes o propietarios de una empresa de transporte y tenemos 4 pilotos, estos 4 pilotos deben de tener un vehículo para cada uno de ellos. Y un piloto maneja un camión, y por eso se requiere que el ejercicio sea balanceado. Un recurso solo puede realizar una tarea. Un piloto solo puede manejar un camión. No pueden hacer tareas simultáneas. Entonces tenemos acá como ejemplo que tenemos 4 pilotos y tenemos 4 camiones. A través del modelo de asignación, nosotros vamos a asignar a cada uno de estos pilotos a uno de esos vehículos, considerando un objetivo. El objetivo va a depender de la información que nos están proporcionando. Por ejemplo, si la información que nos proporcionan es el consumo de combustible, ¿cuál sería el objetivo con el consumo de combustible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar, correcto. Minimizar el consumo
a encontrar qué piloto debemos de asignar a cada camión. Pero para eso necesitamos de combustible de usted cuando maneja un furgón, un tráiler, un camión, una van o otro tipo de tráiler. Necesitamos el registro de el consumo de combustibles de cada piloto con cada uno de esos camiones, porque dependiendo de la experiencia o de la pericia de cada uno de estos conductores, puede hacer que su consumo sea más elevado o menor. Y considerando ese consumo, vamos a seleccionar al piloto idóneo a manera que, de manera que a nivel general se minimice el consumo de combustibles. Puede ser que José sea un piloto súper pilas, que llegue rápido a su destino y que, como conoce diferentes rutas alternas, su consumo de combustible sea menor en todas las rutas y en cualquiera de los 4 camiones. Pero José solo puede manejar un camión. Juan puede hacer que no sea tan experimentado como José, pero tiene un consumo aproximadamente igual en combustible en otro camión. Entonces, la idea es que aunque un piloto tenga un mayor consumo de combustible, al momento de agruparlos en el total, el consumo sea el óptimo. Entonces, si la variable es consumo de combustibles, nosotros vamos a tener como objetivo realizar una minimización. Por el contrario, si lo que nos proporcionan es la ganancia, es decir, los ingresos que obtienen en ventas estos 4 pilotos, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Maximizar. Maximizar. Entonces, vamos a obtener a través de las ganancias de cada uno de los pilotos la combinación adecuada para maximizar esas ganancias con todo el grupo. Bien, para poder resolver los ejercicios de asignación, necesitamos un método de solución. Ese método es el método húngaro. Este método consiste en utilizar una matriz de efectividad, que es una matriz similar a las que hemos trabajado, en la cual en las filas vamos a colocar el origen y en las columnas vamos a colocar el destino. Esto es bien importante porque si colocamos el origen en las columnas, nuestro resultado no será el mismo. Siempre el origen va en las filas y el destino va en las columnas. O bien los recursos, también podemos indicar que los recursos van en las filas y las tareas las ubicamos en las columnas. Vamos a resolver el ejercicio número 1. Acá tengo página 157, pero está equivocada. ¿Qué página es, Ale? Ahorita, licenciada. ¿O alguien que tenga ubicada la página? Es la página 137. 137. Uh-huh. Gracias. Ejercicio número 1 nos indica que una empresa
automotriz tiene en plantilla 5 ejecutivos que puede asignar a 5 grandes clientes. Por políticas de la empresa, Gabriela no podrá ser asignada al cliente Pablo. Y tenemos nuestra matriz de efectividad con la al objetivo. Maximizar. Sí, sí, es. De ventas, maximizar. Tenemos ventas, por lo tanto, el objetivo de este ejercicio es maximizar. Entonces, ¿cuál es el? Yo les recomiendo que, aunque no esté como un paso establecido, consideremos los primeros dos, porque esto se convierte en una dificultad en el examen y por no considerar principalmente el paso número 2, pueden obtener resultados equivocados. El primer paso es identificar cuál es el objetivo. El objetivo puede ser ya sea maximizar o minimizar. En este ejercicio ya determinamos que el objetivo es maximizar las ventas. Posteriormente, vamos a verificar si existen o no restricciones. ¿Y qué son las restricciones? Pues son limitaciones o condiciones que nos proporciona el ejercicio que impiden que un recurso sea asignado a una tarea. Si tomamos en cuenta el ejemplo de los pilotos, puede ser que se me ocurre que 3 vehículos sean automáticos y uno sea estándar. Y que uno de los pilotos tiene una operación en su pie izquierdo, por lo tanto no puede usar. Por lo tanto, no puede usar el pedal del clutch y eso limita que él pueda manejar ese vehículo. Entonces, imaginémonos que sea Roberto, no puede manejar el vehículo 1 porque tiene esa limitación. Entonces, siempre debemos de considerar si el ejercicio tiene alguna restricción. En el que estamos resolviendo nos dice que Gabriela, por políticas de la empresa, Gabriela no puede ser asignada al cliente Pablo. ¿Cuáles serán esas políticas? Por ejemplo, que la empresa indique que no puede atender a algún familiar y que Pablo sea primo de Gabriela. Entonces, a pesar de que Gabriela, si estas son ventas, si observamos la fila de Gabriela, tenemos 110, 150, 160, 130 y 180. Gabriela con Pablo obtiene su mayor venta, pero como son primos, por políticas de la empresa, no pueden ser asignados, no lo puede atender. Entonces, como no lo puede atender, esta es una restricción. Y como es una restricción, este valor, este 180, no lo podemos tomar en cuenta. Y por esa razón, en el tablero, ustedes lo tienen que marcar porque no lo podemos considerar. Algunos colocan una letra I. Esta I significa inasignable, es decir, que no podemos asignar ese recurso a esa tarea. Otros colocan una X y algunos otros autores colocan una letra M, pero jamás pueden colocar un 0 en esa casilla. Y más adelante van a ver por qué no podemos colocar ceros. Entonces, recapitulando,
primero vamos a identificar un objetivo. Posteriormente, vamos a verificar si existen o no restricciones. Algunos ejercicios pueda que no tengan restricción, entonces omitimos ese paso. Otros ejercicios pueden tener dos restricciones, no solamente una. Tenemos que identificar todas las restricciones. Y después, en el tercer paso, nos dice, y mucho ojo acá, que es diferente el procedimiento en maximización y en minimización. Para maximización, el paso 3 nos indica que en cada fila, y resalten esta palabra en su cuaderno, en cada fila vamos a buscar el elemento de mayor valor. Empecemos por eso. ¿Cuál es el elemento mayor de la primera fila? De Roberto. 210. 210. De Sandy. 170, pero hay dos. 170. Hay dos. Podemos tomar cualquiera de los dos. En la tercera fila, el mayor valor. 160. 160. Si ustedes recuerdan, en la matriz original, en donde tenemos la I, teníamos 180. Pero como Gabriela no puede atender a Pablo, colocamos la letra I. Vamos a la cuarta fila. ¿Cuál es el mayor valor? 270. Y en la última fila, ¿cuál es el mayor valor? 210. 210. Bien, entonces identificamos en cada fila el elemento de mayor valor. Y posteriormente dice que vamos a restar ese elemento de todos los elementos de la misma fila, incluyéndose el mismo. Y con esa diferencia vamos a realizar otro tablero, otra matriz. Siempre seamos cuidadosos de colocar el nombre, los encabezados, tanto en las filas como en las columnas. Y solo tenemos que obtener la diferencia de el elemento de mayor valor con el resto de los elementos de la misma fila. En el primero sería 210 menos 150. ¿Cuál sería la diferencia? 60. 60. Entonces, como en la fila 1 el mayor valor es 210, este 210 lo vamos a restar de toda la fila. En la primera nos queda 60. Continuamos. 210 menos 190. 20. Bien. 210 menos 200. 10. 10. 210 menos 180. 30. Y 210 menos 210. 0. 0. Terminamos con la primera fila. Y ese procedimiento lo debemos de realizar con todas las filas restantes. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el elemento de mayor valor? Ya lo identificamos. Era 170. Ese valor, ese 170, lo vamos a restar de toda la fila. 170 menos 160, ¿cuánto es? 10. 10. 170 menos 170. 170 menos 170. 0. 170 menos
140, 30, 140, 40, terminamos la fila 2, nos trasladamos a la fila número 3. El mayor valor, 160, porque Gabriela no puede atender a Pablo y siempre vamos a arrastrar esa letra I de inasignable. 160 160 menos 150, pues 60 menos 160, 160 menos 130, 30. 30, Y la I de inasignable. Vamos con la fila número 4. El mayor valor es 260. Se va a restar de toda la fila. 260 menos 210, 50, 50. 260 menos 240, 20, 260 menos 260, 0, menos 240, 20, y 260 menos 150. Fila, la fila 5, el mayor valor es 210, lo restamos de toda la fila. Ya, 210 menos 180, 30. 210 menos 190, 20. 210 menos 210, 0. 210 menos 150, 60, 30. ¿Alguna duda con lo que estamos realizando? Bien, este es el tercer paso. Vamos con el siguiente. El siguiente paso nos dice que por cada columna que no tenga un 0, buscar el Acá empezamos con las filas. Identificar en cada fila el elemento de mayor valor. ¿Y por qué mayor? Porque estamos maximizando. Empezamos en las filas. El paso 4, como empezamos con las filas, en el paso 4 vamos a revisar columnas. Y dice que por cada columna que no tenga un 0, vamos a buscar tenemos la primera columna, que es la columna de Lucas. ¿Tiene por lo menos un 0? ¿Sí o no? Identificar el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 10, 10. Ese menor valor lo vamos a restar de toda la columna. Y con esas diferencias vamos a obtener o conformar nuestro siguiente tablero o matriz. Entonces, restamos ese menor valor ahora de toda la columna. 60 menos 10, 50, 50. 10 menos 10, 0, 50 menos 10,
40. 50 menos 10, 40. Y 30 menos 10, 20. 20. Acá terminamos con la primera columna. Ahora nos trasladamos a la segunda columna, la columna de Mateo. ¿Tiene por lo menos un 0, sí o no? Sí. Sí tiene un 0. Y como tiene un 0, solamente copiamos todos los valores. ¿Por qué los vamos a copiar? Porque esta columna sí tiene un 0. Entonces, copiamos los valores. 20, 0, 10, 20 y 20. ¿Quedó claro eso? ¿Tienen alguna duda? Si no hay dudas, continuamos. Vamos con la tercera columna, que es la columna de Juan. ¿Tiene por lo menos un 0? ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto solo copiamos toda la columna. Vamos ahora a la columna de Simón. Esta columna tiene por lo menos un 0 o no. 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 Por lo tanto, tenemos que identificar el menor valor, que es 20. Y este 20 lo vamos a restar de toda la columna. 30 menos 20, 10. 30 menos 20, 10. 30 menos 20, 10. 20 menos 20, 0. Y 60 menos 20, 40. Vamos ahora con la última columna, que es la columna de Pablo. Por lo menos un 0, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Copiamos, correcto, porque tiene un 0. Entonces, 30. ¿Hasta dónde vamos? ¿No? Bien, entonces vamos al siguiente paso. El paso 5 nos dice que cubran todos ceros. Esas líneas pueden ser verticales u horizontales, pero nunca, nunca líneas inclinadas. ¿Ustedes se recuerdan cuando, o no recuerdo? ¿Sí se recuerdan cuando jugaban totito? Entonces, acá es prácticamente eso lo que vamos a hacer. En totito, nosotros necesitamos trazar línea. A diferencia de totito, acá en estos modelos de programación lineal de asignación, las líneas solo pueden ser líneas verticales u horizontales. No podemos tener líneas inclinadas. Entonces, permítanme un momento.
paso nos dice que debemos trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Y mucho ojo con esto. Dice la menor cantidad de líneas. A esto prestémosle atención. Menor cantidad de líneas. Yo puedo venir y decir, tengo que trazar líneas que cubran todos los ceros. Trazo 1, 2, 3, 4. Y ahí ya los cubrí. Pero la teoría nos dice que tiene que ser la menor cantidad. No hay una regla. Siguientes criterios. Vamos a buscar o revisar las filas en busca de único cero. Empecemos con la primera fila. En la primera fila tenemos un solo cero, ¿sí o no? Tenemos un único Sí. cero en la primera fila. Sí. ¿Y tenemos? ¿En qué columna la tenemos? ¿O en qué casilla? En Pablo. La columna de- Acá tenemos el único cero. Entonces, como estamos revisando la fila, vamos a trazar una línea, solo que la vamos a trazar en la columna. Si estamos revisando fila, nuestra línea tiene que ser en la columna. Ahora, como les digo, solo es una sugerencia, no es una regla. Ustedes pueden buscar la forma de cómo trazar la menor cantidad de líneas posibles sin seguir esta recomendación. Vamos a la segunda. Vamos ahora con Sandy. Sandy tiene Tiene 3. tiene 3. Entonces, no hacemos nada. Ahora veamos en la fila de Gabriela. ¿Tenemos un solo cero o no? Sí. Sí, como tenemos un solo cero en la columna de Juan, vamos a trazar una línea, solo que esa línea será sobre la columna. Ya tenemos la columna de Juan. Revisemos la cuarta fila de Elmer. Acá teníamos 1 y 2, 0. Lo dejamos pendiente. O no hacemos nada. En la fila de Jessica, si revisamos filas, vamos a trasladarnos a las columnas. Vamos a revisar las columnas buscando único cero. Y si revisamos columna buscando únicos ceros, la fila que vamos a trazar será sobre, la línea que vamos a trazar será sobre las filas. Vamos con Lucas. En esta columna de Lucas, ¿hay un solo cero, sí o no? Sí. Tenemos un solo cero. Como estamos revisando la columna, la línea la vamos a trazar sobre la fila. Vamos a trazar la línea sobre la... ¿Hay único cero? Sí, había uno, pero ya está cubierto. Vamos a Juan. Único cero, había un montón de ceros,
pero ya están cubiertos. ¿Sí o no? Sí. Tenemos un único cero. Como estamos, vamos a Pablo y observamos que en Pablo ya tenemos. Entonces chequeamos, ya no tenemos cero de dudas. Sí, un montón, Linda. ¿Por qué no se trabajó Mateo primero? Es que íbamos en orden. Perdón. En las columnas Ajá, trabajó primero Lucas en vez de Mateo. porque Lucas está Eh, en la primera columna. pero es que íbamos de derecha a izquierda. No, pero no importa, no importa. Si usted va de derecha a izquierda, no importa. Acá, como les digo, no hay ninguna regla. La idea o el objetivo es solamente ustedes empiezan a revisar columnas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no hay ningún problema. Lo único que puede pasar es que las líneas les queden en diferente posición, pero es lo único. De ahí el resultado, al final, aunque las líneas estén en diferente posición, el resultado al final debe quedarles exactamente el mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Erwin dijo que tenía varias. El objetivo de este paso, ¿cuál es, Lita? Es que ahí dice trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros, pero o sea, yo le soy honesto, yo sí me perdí, no le, no enchufé con la cuestión de los ceros, pero ¿cuál es el objetivo de este Cubrir los paso? ceros con líneas. Ese es el objetivo. Tenemos nuestro tablero. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrir los ceros con líneas. Ese es el objetivo. ¿Cómo vaya a trazar usted las líneas? Es indiferente. Usted ve 3 ceros acá, traza una línea. Ve acá ceros, traza otra línea. Ve un cero acá, tiene que trazar otra línea. Ve un cero acá, traza otra línea. ¿Cuántas líneas tracé? 4. 4. ¿Cuántas líneas tracé anteriormente? No hay un criterio general. Sin embargo, lo que yo les estaba indicando era una sugerencia. Cantidad de líneas. ¿Queda más claro ayer? Gracias, Liga, sí. Disculpe. ¿Alguien más? Bien, entonces, esto que tenemos, que hicimos en el pizarrón, es exactamente lo mismo que tenemos en la presentación.
Es exactamente lo mismo. Yo les indicaba que el objetivo, como le decía a Erwin, es cubrir los ceros con líneas. No hay ninguna regla, pero sí algunas sugerencias. Lo que les sugería era que revisaran filas buscando únicos ceros. Vamos a repetir. Acá en la primera, si se dieron cuenta, cuando le expliqué a Erwin, yo busqué en donde habían más ceros y tracé una línea. Y tracé otra línea y de ahí busqué ceros y tracé otras líneas. Entonces, no hay un criterio, pero la sugerencia que les indicaba era que podíamos revisar filas y columnas en busca de aquellas filas y columnas que tienen un solo cero. En la fila de Roberto, nosotros trazamos la línea sobre la columna. Vamos ahora con Sandy. Sandy tiene 3 ceros, lo dejamos pendiente, porque mi interés ahorita solo son aquellos únicos ceros. Gabriela tiene un solo cero, como estoy revisando fila, trazo la línea sobre la columna. Elmer tenía 2 ceros, lo podemos dejar pendiente. Y ahora vamos con Jessica. Jessica tenía un único cero, pero ya lo tenemos marcado. Ahora bien, veamos. Ya terminamos de revisar filas. Ahora revisamos columnas. Observamos la columna de Lucas y siempre nuestro criterio es buscar únicos ceros. Lucas tiene un solo cero. Nos ubicamos en este único cero y como estamos revisando la columna, la línea la podemos trazar sobre la fila. Nos trasladamos a la siguiente columna de Mateo. Había un único cero, pero ya está cubierto. En la columna de Juan ya están cubiertos todos los ceros. Nos trasladamos a la columna de Simón. Acá todavía tenemos un cero descubierto. Observamos el cero y como estamos revisando columnas, la línea la vamos a trazar sobre la fila. Y ahí observamos que ya tenemos cubiertos todos los ceros. ¿Por qué? La teoría dice trazar la menor cantidad de líneas posibles. Permítanme. La teoría dice trazar la menor cantidad de líneas posibles. ¿Por qué menor? Si yo quisiera facilitarme la tarea y que me digan que tengo que cubrir todos los ceros, yo puedo trazar una línea en la fila, en Roberto, ya cubrí 1, en Sandy 2, en Gabriela 3, en Elmer 4 y en Jessica 5. Y ahí tracé 5 líneas y cubrí todos los ceros. Pero ¿qué nos dice el paso? El paso nos dice la menor cantidad. Si nosotros hacemos esto que acabo de hacer, esto está mal. ¿Por qué razón? Porque el tablero óptimo, el tablero que nos dará la solución, es aquel en el cual el número de líneas es igual al número de filas o columnas. Lo vamos a ver
en la presentación de PowerPoint. Nosotros trazamos la menor cantidad de líneas posible. Eso fue lo que hicimos. Dice que después de trazar la menor cantidad de líneas posibles, tenemos que comparar el número de líneas con el número de filas o columnas. ¿Cuántas líneas trazamos? 4. 4. ¿Y cuántas filas o columnas tenemos? 5. 5 filas o 5 columnas. Entonces, estos valores los tenemos que comparar. ¿Son iguales o no son iguales? Obvio que no. No son iguales. Como no son iguales, este tablero no es el tablero óptimo. El tablero óptimo dice que es aquel que tiene el número de líneas igual al número de filas o columnas. Es el ejemplo que les mostré anteriormente en el pizarrón. Si nosotros trazábamos las líneas solo en las filas, ¿cubrimos todos los ceros? Sí. ¿Pero fue la menor cantidad? No. ¿Por qué? Con 4 podíamos cubrir todos los ceros. Entonces, siempre tenemos que tratar de trazar la menor cantidad de líneas posibles. ¿Dudas hasta lo que les he mencionado? ¿Por qué la menor cantidad de líneas, Lida? Porque tenemos que buscar el tablero óptimo. Y solo trazando la menor cantidad de líneas, nosotros podemos garantizar que vamos a llegar al tablero óptimo. Si trazamos 5 líneas, ese sería nuestro tablero óptimo, porque 5 líneas es igual a 5 columnas. 5 Pero columnas. tu resultado no es el. Bien, entonces, como este tablero no es el procedimiento, y el procedimiento no es nada complicado, solo debemos de prestar atención a los pasos que debemos de seguir en este momento. Nos dice que de los elementos descubiertos, ¿cuáles son los elementos que tenía sobre eso? Esos son los elementos descubiertos. De esos elementos descubiertos, nosotros vamos a identificar el menor valor. Entonces tenemos 9 elementos descubiertos. Repito, son aquellos que no tienen una línea sobre ellos. De esos elementos descubiertos, debemos de buscar el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 10. 10. Correcto. ¿Qué 10 vamos a seleccionar? Eso es indiferente. Podemos seleccionar cualquier 10. Yo voy a el de este 10 dice en el paso que lo vamos a reunir. Se suma donde hay intersección de líneas y el resto de valores se copia. Vamos por partes. De los elementos descubiertos buscamos el menor valor. Restamos este menor valor, los 10. ¿Cuánto es?
40. 10. 20 menos 10, 10. 10 menos 10, 0. Y con esa diferencia, vamos ahora con la tercera fila, que es la fila de Gabriela. 40 menos 10 menos 10, 30. 0. 0. 20 menos 10, 10. Ahora estamos trabajando la fila de 10. Jessica. 20 menos 10. 10 y 40 menos 10, 30. 30. Muy bien, gracias. Acá ya tenemos la diferencia de los elementos descubiertos. El paso nos dice que después de restar el menor valor de los elementos descubiertos, tenemos que sumar ese menor valor en donde hay intersección de líneas, es decir, en donde se cruzan dos líneas. ¿Y cuántas intersecciones tenemos? Hay 4. 4, correcto. Tenemos, dice, se suma donde existe intersección de líneas. Tenemos 1, 2, 3 y 4 intersecciones. En esas 4 casillas vamos a sumar ese menor valor. 10 más 0. Uf. 10, correcto. Solo tenemos que tener cuidado de colocar los valores en las casillas que son 10. Más 0, 50. 10 más 40, 50. 10 más 10. 0, 10. Y por último, 10 más 110, 120. 100. B. Y por último nos dice que el resto de elementos solo los copiamos. Observamos cuáles son el resto de elementos son aquellos elementos, solo los tenemos que copiar. Empezamos con Sandy, 0, 0 y 10. Acá fue el 20, copiamos el 10, copiamos el 10, 0, lo copiamos, 10, 0, 0, 0, y alguna inquietud. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, el paso nuevamente nos dice que vamos a trazar la menor cantidad del... Entonces, vamos, como les mencioné, no hay un criterio. Ustedes pueden colocar los ceros como mejor les parezca. Pero si desean seguir la recomendación, podemos revisar filas buscando, podemos revisar las filas buscando únicos ceros. Empezamos con la fila de Roberto y en esta fila de Roberto hay 2 ceros. Lo dejamos pendiente.
Vamos a ver a Sandy. Tenemos toda. Gabriela tiene 3 ceros, no hacemos nada. Elmer tiene un solo cero. Acá, como estamos revisando filas, vamos a trazar la línea sobre la columna. Vamos con Jessica. Jessica tiene un solo cero. Como estamos revisando fila, trazamos la línea sobre la columna. Si alguno de ustedes desea, puede buscar la manera de cómo trazar las líneas. No importa si les queda en diferente posición a las que yo estoy presentando. Hagan la prueba y verán que el resultado será exactamente el mismo. Terminamos de revisar filas, ahora revisamos columnas. En la columna tenemos un solo cero, que es en la fila de Sandy. Y como estamos revisando columna, la línea la trazamos sobre la fila. Observamos con Mateo, teníamos 2 ceros, lo dejamos pendiente. Juan ya tiene todo marcado. Simón tiene todo marcado. Y Pablo, la columna de Pablo tiene un solo cero. Como estamos revisando la columna, trazamos la línea en la fila. Observamos, todavía tenemos un cero descubierto. Para poder cubrirlo, obligatoriamente tenemos que trazar una línea. No importa si es horizontal o si es vertical, la idea es cubrir ese cero. Ahora contamos. ¿Cuántas líneas tenemos? 5. ¿Y cuántas 5. filas o columnas? 5. ¿Son iguales? He encontrado el tablero óptimo. Con este tablero, nosotros ya podemos darle respuesta al ejercicio y asignar a los ejecutivos, a cada ejecutivo, a cada cliente. ¿Dudas? ¿Alguna duda, Erwin? Linda, sí, pero no se preocupe. Es que es muy... ¿Qué es lo que no está claro? Me desenchufé un poco. ¿Por qué? No, ahorita del tablero óptimo sí o sea, ahorita está así como que fresco, pero confiando en en Les mis voy a neuronas. compartir un video de este tema en Está. Facebook para que ustedes puedan repasar. Entonces, Listo. para poder realizar el programa, como encontramos el tablero óptimo, para poder realizar el programa de asignación, vamos a elaborar una tablita en donde vamos a colocar el título del recurso, de la tarea y la variable que nos están proporcionando. Para este ejercicio son ventas. Entonces, ¿cómo vamos a efectuar el programa de asignación? Tenemos que tener claro este criterio. Solo podemos realizar asignaciones en las casillas donde encontramos un 0. ¿Se recuerdan que les dije que en esta casilla donde tenemos la I no podíamos colocar un 0? ¿Recuerdan? Sí. Y es por esta razón, porque el 0 significa una asignación. Si colocamos un 0 en esta casilla, significa que Gabriela puede atender a Pablo. Pero por política de la empresa, eso no puede suceder. Por esa razón, nosotros colocamos la I desde el inicio para eliminar esa cantidad y no colocar un 0 en esa casilla. Entonces, dice que para realizar las asignaciones tenemos que observar las casillas donde se encuentra un 0.
Entonces eso significa que Roberto puede atender ¿a qué clientes? A Simón y a Pablo, porque tiene ceros en esas casillas. Para realizar el programa de asignación, al igual que con las líneas, para trazar las líneas, vamos a buscar únicos ceros, porque ese único cero nos indica que ese ejecutivo solo puede atender a ese cliente. Roberto puede atender a 2, a Simón y a Pablo. Sandy puede atender a 2, a Lucas y a Mateo. Gabriela puede atender a 3, puede atender a Mateo, a Juan y a Simón. Pero ¿qué pasa con Elmer? Elmer solo tiene un 0 en su fila. Eso significa que Elmer solo puede atender a Simón. Vamos a realizar esa asignación. Elmer atiende a Simón. ¿Y cuál es el ingreso en ventas que obtiene? Nos vamos a nuestra matriz de efectividad, que es la primera matriz que nos proporcionaron, y buscamos la intersección o las ventas que obtiene Elmer cuando atiende a Simón. Y ese valor es de 240. Entonces, Elmer atiende a Simón y obtiene un ingreso en ventas de 240. Buscamos nuevamente únicos ceros. Vamos revisando la fila de Jessica. Observamos. Eso significa que Jessica solo puede atender ¿a quién? A Juan. A Juan. Y 210. Observamos cuál es el valor. Y ese es de 210. Jessica atiende a Juan y obtiene un ingreso en ventas de 210. Terminamos de revisar filas, ahora revisamos columnas. Observamos siempre buscando únicos ceros, porque esas son las primeras asignaciones que debemos realizar. Gabriela puede atender a 3, entonces ella tiene alternativas. Hay quienes no tienen alternativa, y ellos son los primeros que debemos asignar. Lucas, resulta que en su columna tiene un solo cero. Entonces, a Lucas solo lo puede atender Sandy. ¿Y qué ingreso en venta se obtiene? Cuando Sandy atiende a Lucas, un ingreso de 160. Sandy atiende a Lucas, obtiene un ingreso de 160. Observamos acá a Mateo, tenía 2 ceros. Ya pudiéramos realizar la asignación, pero sigamos con el criterio de buscando únicos ceros. Mateo tenía 2. Nos vamos a Juan, ya está asignado. Simón ya está asignado. Nos vamos a Pablo y observamos que Pablo solo tiene un 0. Entonces Pablo solo puede ser atendido por Roberto. Y obtenemos un ingreso de 210. Roberto atiende a Pablo con un ingreso de ventas de 210,000. Solo nos falta uno. Observamos Mateo y Gabriela. Pueden observar que Gabriela tenía 3 alternativas, pero de esas 3, al final solo le quedó una. ¿Por qué razón? Porque Juan ya está asignado, Simón también ya tiene asignado a su ejecutivo, solo le quedó Mateo. Entonces Gabriela termina atendiendo a Mateo y se obtiene un ingreso en ventas de 150. Y al final solo hacemos la sumatoria. Realicemos la sumatoria, por favor. ¿Cuánto nos da? $970. Muy bien. Estos son miles de quetzales.
Entonces, en el programa óptimo de asignación, ustedes tienen que realizar la sumatoria y escribir en el cuadro anterior. Se presenta el programa óptimo de asignación con 970,000 quetzales. O con esto se maximiza las ventas en 970,000 quetzales. Y ahí terminaría el ejercicio. Hay algunos ejercicios en los cuales el tablero tiene más ceros, está lleno de ceros. Cuando hay muchos ceros, nosotros podemos obtener diferentes combinaciones. Por ejemplo, que acá, y pudiéramos jugar con las combinaciones. Asignar a Elmer a Juan, a Jessica a Simón, podemos hacer diferentes movimientos. Sin embargo, este total, este 970, no les va a cambiar jamás. Pero eso solo si el tablero se los permite. Si tenemos más ceros que permitan obtener dudas. ¿Qué posibilidad hay de que pueda subir esta presentación? Muy linda. Al menos la de este ejercicio. Bien, acá tenemos el programa óptimo de asignación, que se logra una maximización en ventas de 970,000, es acá, asignando a los ejecutivos a cada uno de los clientes identificados en el cuadro anterior. Ale, subimos hasta acá en la plataforma, por favor. Muy bien, licenciada. Gracias, Ale. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, como pudieron observar, este tema no es de mayor procedimiento, solo de restar, trazar líneas y obtener el programa de asignación. Vamos a resolver otro ejercicio más el próximo día de clases con minimización. La dinámica es similar, solo tenemos una variación en el principio del ejercicio y de ahí el procedimiento es similar. Así que si todavía tienen alguna duda, vamos a resolver otro ejercicio más. ¿De acuerdo? Que tengan una buena noche y un buen descanso. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.